El presidente de Perú, el comunista Pedro Castillo, en el punto de mira. Lleva apenas 15 meses en el cargo y los escándalos de corrupción salpican ya a toda su familia. No es la primera vez que un presidente de este país se ve envuelto en la polémica. En Perú, la presidencia parece conducir a la cárcel más que a la historia nacional. Los expresidentes de los últimos 30 años han pasado por la cárcel, están siendo investigados por los tribunales, han huido al extranjero, se les ha retirado el pasaporte y uno de ellos hasta se suicidó. Solo se salva Francisco Sagasti, que ejerció la presidencia durante 8 meses, entre 2020 y 2021. Alberto Fujimori dio un autogolpe en 1992. Recibió 5 condenas por diversos delitos, como corrupción y asesinato. Otro presidente le indultó en 2017, pero los tribunales anularon el indulto. Fujimori sigue en prisión. 2 investigaciones sobre corrupción. El caso Odebrecht, una constructora brasileña que conseguía obras pagando sobornos en toda Iberoamérica. Y el caso Lava Jato, de lavado de dinero, han afectado a otros expresidentes. Por una orden judicial, Alejandro Toledo está detenido en Estados Unidos. Alan García, que fue 2 veces presidente, se suicidó en 2019 en su casa, antes de ser detenido. A Ollanta Humala se le investiga además por recibir dinero de Hugo Chávez para su campaña electoral. Pedro Pablo Kuczynski dimitió antes de que el Congreso votase por segunda vez su destitución. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso por delitos de corrupción cometidos cuando era gobernador de una provincia. El actual presidente, el izquierdista Pedro Castillo, superó una moción de vacancia en el Parlamento a los 8 meses de tomar posesión de su cargo. Ahora está siendo investigado por la Fiscal General de la Nación. Esta, Patricia Benavides, le considera el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Quizás Castillo se une a esta lista dentro de poco. Quizás hoy nos acompaña para analizar esta situación el expresidente del Tribunal Constitucional peruano y actual decano de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, don Ernesto Álvarez Miranda. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Encantado de saludarle. Pedro Castillo lleva poco más de un año en el poder y los escándalos de corrupción salpican ya a toda su familia. ¿A qué se puede enfrentar Castillo? ¿Tendrá que responder a la justicia en algún momento? Definitivamente, y ese es el debate nacional. Existe la posibilidad de vacarlo, pero para eso se requiere los 2/3 de los congresistas de la Cámara Única. Cosa difícil porque aparentemente se ha descubierto que hay más de 35 congresistas que son denominados niños, porque ese era el apelativo que en Palacio de Gobierno se le daba a los congresistas que recibían directa o indirectamente proyectos de infraestructura para beneficiarse personalmente y así poder bloquear cualquier posibilidad de vacancia o inclusive de interpelación ministerial. Los hechos que avergüenzan prácticamente a la clase política peruana se refieren a evidentes muestras, ya no de lo que Alejandro Toledo nos acostumbraba a grandes compañías que hacían valer sus influencias con el poder para multiplicar los costos de proyectos grandes, sino en este caso se trata de una corrupción típicamente provinciana, localista, que desde antes de tomar posesión del gobierno, desde antes de la juramentación, ya despachaban él y su entorno personal en un pequeño departamento en Breña de Lima, en un distrito populoso, y allí desfilaban las personas en busca de influencia, de proyectos, de dádivas, de prebendas que han sido ahora encontradas delictuosas. La otra posibilidad ya no es la vacancia, sino es la suspensión temporal, que está enraizada en la propia Carta Constitucional como una posibilidad de una incapacidad física o moral de carácter temporal. Y ahí es donde encaja la denuncia de la Fiscal de la Nación, que recientemente ha sido designada Fiscal Suprema por la propia Junta Nacional de Justicia. Encaja la suspensión en la medida en que posibilitaría suspenderlo temporalmente al presidente, permitiría continuar con la investigación preparatoria que ya se ha iniciado, la investigación preliminar que se denomina en el Perú y que ha encontrado no solamente muchos indicios, sino
6 carpetas de investigación diferentes que han sido acumuladas para someterlo al presidente Castillo en un proceso donde tiene todos los visos de culpabilidad. Don Ernesto, muy buenas tardes. Pedro Castillo y su familia tienen muy buena sintonía con Nicolás Maduro. ¿Podrían huir al régimen de Venezuela para escapar de la justicia? Uno de los operadores, que ha sido persona muy cercana a la familia presidencial y que ha permitido escapar a muchos del entorno, siendo buscados por la Fiscalía de la Nación, ha sido fotografiado entrando y saliendo de la Embajada de México y la Embajada de Venezuela. Al parecer, algunos sobrinos y familiares de Castillo, que ya están involucrados en investigaciones penales, ya están en Venezuela. Además, la Fiscalía de la Nación ha presentado esta semana ante el Congreso una denuncia constitucional contra el mandatario. En fin, no sabemos si servirá de algo. Son ya 6 investigaciones las que ha abierto la Fiscalía contra el presidente y su entorno. La primera dama, por ejemplo, acusada de organización criminal, es decir, acusaciones graves. Gravísimas. En el Perú hay un artículo constitucional, el 117, que blinda al presidente y solo permite que se lo acuse, que se le procese por 4 delitos que son singularmente graves, como traición a la patria, impedir la reunión del Congreso, impedir las elecciones. No existe la posibilidad de procesarlo estando en la presidencia, ni siquiera por un asesinato, aunque este ocurriese en forma grabada, comprobada por todos los televidentes en un momento determinado. Para eso existe la vacancia presidencial, cosa que ya se había intentado usar en los albores de la República, con el presidente Rivagüero, luego con el presidente Billingsburg en el siglo pasado, y con Kuczynski, que fracasó, renunció Kuczynski, y con Vizcarra, que también fue sometido a una intensa acusación por hechos delictivos. El problema en nuestro país es de que el sistema de partidos colapsó, y colapsó en parte por reglamentaciones absurdas que hicieron imposible continuar la vida partidaria. Y esto sumado a investigaciones que allí sí fueron un tanto maliciosas, por cuanto encarcelaron a líderes de partidos políticos sin antes tener ningún indicio ni ninguna prueba. Existen líderes de partidos políticos que fue mencionado en la introducción. Don Ernesto. Hasta hoy en día sí, no tiene concluya, por prueba. favor, que nos quedamos sin tiempo. Sí. Sí, no, le decía que si tenía que concluir es que nos quedamos sin tiempo y podríamos hablar largo y tendido sobre este asunto, un asunto que abordaremos también en los próximos días. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted las gracias. Gracias.